saben a qué me refiero. Veo un auto, a ver, que nos cuente, ya liberaron la Plaza Murillo. Andrea Taboada, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. No, es un vehículo oficial simplemente. Sigue cercado, sigue cerrado. Bueno, ya todo este mes se ha vivido ese panorama, ¿no? Acá en la Plaza Murillo, con movimiento de efectivos de la Policía Boliviana y también Policía Militar que continúan resguardando por si se da alguna marcha. Y marchas que continúan, movilizaciones, sectores que siguen con protestas. La FEJUVE, que también se está dirigiendo al centro paceño, tenemos esta información de diferentes juntas vecinales que están protestando también ya con lo que ocurre en el país, ¿no? Sobre todo el desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y todo lo que ya se ha estado visualizando todo por lo menos el mes de mayo y que parece que todavía va a continuar en junio. Bien, en cuanto a lo que pasa y los asambleístas siguen con repercusiones respecto a qué soluciones se debe dar en el país, pues hemos conversado con algunos de ellos para escuchar más voces también, ¿no? Hemos hablado en esta oportunidad con el asambleísta Jimena Arispe, quien decía de que hay que buscar soluciones que no busquen solamente apetitos personales, ¿no? Sino que ya busque la solución para dar fin a esta problemática. Escuchamos a la diputada Arispe. Realmente yo creo que hay que buscar mecanismos de solución. No nos enfocaremos solo en nosotros, nos enfocaremos en toda la población boliviana. Al día de hoy hay ausencia de medicamentos, hay falta de oxígeno, hay escasez de productos de primera necesidad y creo que ese es el pedido de Bolivia, que esto se pacifique por el bien de todos los bolivianos. Ya dejemos de pensar unilateralmente, ya dejemos de pensar partidariamente, tenemos que pensar, somos autoridades, somos legisladores y esto tiene que encaminarse en mesas de diálogo. Ejemplo, hay legisladores que están trabajando, sí, realmente, ¿por qué? Por querer solucionar este problema. Ahora, diputada, una persona que ha fallecido, una mujer en las últimas horas, ¿cómo se va a buscar a los responsables de esto? Al fin y al cabo es por las medidas de presión, obviamente, ¿no? Está confirmado, estos bloqueos han hecho que tengamos el quinto fallecido, es del departamento de Oruro, lamentablemente no ha podido llegar al departamento de La Paz para poder recibir su trámite y así estamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas, muchos enfermos. En el departamento de Oruro principalmente está faltando los medicamentos, estamos haciendo las acciones para que podamos ver los mecanismos de que esto pueda solucionarse. La diputada Arispe, quien mencionaba incluso de esta quinta persona que ya ha fallecido por los bloqueos que se van registrando y decía, no, ya en Oruro están faltando medicamentos, cosa que, bueno, en La Paz ya son, bueno, más de un mes que estamos sin alimentos, sin medicamentos y también oxígeno para diferentes hospitales y obviamente combustible, ¿no? Diego, ahí la diputada Arispe del PDC mencionaba de que hay que buscar soluciones y mecanismos para ya dar también solución a este conflicto. Claro, y más allá de, por supuesto, esta lamentable saldos, pérdida de vidas humanas, el que haya oxígeno para cierta cantidad de días, que no haya medicamentos. Pongo a pensar en los negocios, por ejemplo, que funcionan, los kiosquitos, que funcionan allí en la Plaza Murillo y que hace un mes la señora que atiende el kiosquito de ahí de la esquina a tus espaldas, no sale a vender. Y qué decir de los negocios que se instalan en la calle Comercio, en hay un café, creo, también ahí en la Plaza Murillo. Todo eso que también se ve afectado porque hace un mes que prácticamente no atienden y el dueño de casa no les dirá, ah, bueno, como este mes no vendió nada, no me pague el alquiler. Qué momento, ¿no? Realmente son las historias, diríamos, particulares que no salen en los medios, que no visibilizan tal vez las autoridades, porque hay cuestiones más complicadas, pero que también hacen a la economía de esas familias hoy más que nunca golpeadas. Exacto, ¿no? Y justo varios negocios que están cerca no han podido trabajar y tienen que pagar alquileres, tienen que buscar la manera de ingresar dinero para poder no solamente alimentarse, sino lo que decíamos, ¿no? Pagar estos espacios que alquilan para poder realizar estos negocios. Son varias personas, hay incluso las vendedoras de por acá de la Plaza Murillo que venden chantilín y solamente lo están vendiendo a los policías y a los militares que son los que se mantienen, digamos, ¿no? Acá
y bueno, sería la única forma. Sin embargo, hay asambleístas que critican también a aquello, las decisiones que no se están tomando quizá concretamente por parte del gobierno, y hablábamos con la senadora Katia Quiroga de Alianza Libre y ella decía, ¿no?, de que el gobierno debe tomar ya medidas urgentes en lo que está sucediendo. Escuchemos a la senadora. Lo que tiene que hacer, de acuerdo a su mandato constitucional, es proteger a todos los bolivianos, de los 9 departamentos, de todos los municipios. Tiene las herramientas a través de la Constitución, a través de las leyes, y creo que todo Bolivia y especialmente La Paz está pidiendo que tome medidas. Basta de discurso y sí tienen que haber acciones para que La Paz sea liberada de rehenes que han tomado este departamento, y que nos duele, ¿no?, ver ayer que en Oruro una joven de 24 años que no pudo llegar a un centro de salud. Estoy segura que están sufriendo por falta de alimento, falta de medicamento, falta de oxígeno, y creo que ya 33 días es suficiente como para buscar soluciones. Senadora, ¿cómo se toman las palabras del presidente, no? Él decía, ojalá Dios mediante llegue a la paz. ¿Cómo se toma esa declaración? Bueno, es el presidente de Bolivia, ¿no? Y su mandato constitucional es, como le decía, es proteger a todos los bolivianos. Tiene las herramientas a través de la Constitución, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de las leyes, pero aquí ningún diputado, ningún senador, ningún ciudadano puede tomar esas acciones. Es el momento de que yo creo que ya nadie quiere discurso, ya no aguantan. Lo he sentido en el hotel, en las caseritas que están en las calles, que no están vendiendo, en todos los ciudadanos, y es el momento de tomar acciones y de buscar soluciones. Ahí está la senadora Katia Quiroga que decía, ¿no? La gente ya no quiere discursos, mencionaba también en, bueno, en esta entrevista que se le realizaba con los medios de comunicación, Diego, y varios asambleístas que siguen criticando la situación de lo que ocurre en el país. También quien fue dura con sus críticas fue la diputada Lisa Claros, quien le preguntábamos lo mismo que a la senadora, ¿no? De qué opina acerca de lo que decía el presidente ayer, que ojalá Dios mediante pueda haber solución, sobre todo para la paz. Vamos a escuchar un poco también de la diputada Lisa Claros lo que decía, ¿no? En estas críticas también que lanza el gobierno. En horas de la madrugada hemos logrado que pueda pasar combustible al municipio de Yayao, al norte de Potosí, en realidad, para 4 municipios que ya se encontraban sin gas domiciliario, sin gas licuado. Entonces creo que son insumos de primera necesidad que la población necesita. Se ha trabajado hasta muy tarde anoche y esta mañana de madrugada se ha logrado de que se pueda pasar esta cisterna para que pueda abastecer de este insumo a los ciudadanos. Entonces tenemos que trabajar así, porque al final tenemos un gobierno que no está gobernando, tenemos una inacción total de los ministros, viceministros, y nosotros no podemos estar sentados en el escritorio a ver que la población siga sufriendo. Tenemos que hacer algo para que nuestra población deje de sufrir. Se están ¿Cómo se toman las declaraciones del presidente, no? Decía, ojalá Dios mediante se pueda. Rodrigo Paz tiene que entender que el problema de Bolivia no se va a solucionar por obra y gracia del Espíritu Santo, se va a solucionar tomando decisiones, tomando determinaciones y actuando de manera contundente, con brazo firme, brazo duro ante aquellos que están cometiendo delitos de lesa humanidad, ¿no? Necesitamos acción, tiene todas las herramientas para actuar Rodrigo Paz y no está actuando, ¿no? Entonces esa es la manera de actuar en este momento que espera la población boliviana. ¿Se habla de un referéndum revocatorio? Es totalmente inconstitucional esta propuesta de un referéndum revocatorio, porque no tiene unas bases sólidas que establece nuestra Constitución en este momento. En ahí también, ¿no? La diputada que, bueno, daba duras críticas al gobierno y decía, no se va a solucionar por obra y gracia del Espíritu Santo lo que está sucediendo en el país, Diego. Sí, claro, si no elegiríamos, no sé, a un papa para que nos gobierne. Eso más o menos es lo que le están diciendo al presidente. Y claro, en la línea en la que recuerdan las 2 asambleístas de la Alianza Libre con las que hablaste, le dijeron, usted tiene las herramientas constitucionales. Prácticamente recordándole también, hace una semana,
Asamblea Legislativa dio señal, que fue abrogar la ley 1341, la que denominaban ley Evacopa, que entendían era una serie que ponía candados a la posibilidad de dictar un estado de excepción, algo que el gobierno se resiste a dictar, y porque la verdad es que hay que ser honestos, el gobierno está en una encrucijada entre dictar el estado de excepción, algo que le pide el arco político, le piden los movimientos cívicos, y la situación en las calles que cumple el día 33, por lo menos en el departamento de La Paz, y que nos tiene, la verdad, muy complicados en torno a acceder a alimentos. Y claro, la historia, nuestros invitados muchas veces lo han mencionado, la historia nos ha demostrado que el estado de excepción no necesariamente soluciona las cosas, sino las puede llegar a empeorar. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo aguantaremos algo? Y no voy por el estado de excepción, ni por si acaso, que eso lo definan los gobernantes, pero digo, hay que esperar hasta que la población vaya a desbloquear con las consecuencias que eso puede acarrear, y a partir de allí recién se dictaría un estado de excepción. Mm, La verdad es que a estas alturas eh, ya no se sabe qué va a ocurrir mañana. Definitivamente dar plazos de 24, 48 horas en este país en este momento es casi, diríamos, no sé, jugar a la ruleta rusa, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana. En la noche o muy temprano en la mañana estamos decidiendo si vamos, si podemos llegar a nuestro trabajo, si vamos a hacer fila al supermercado, si llegará la gasolina. Hay 4 o 5 días que los autos están en las filas alrededor de los surtidores. Leí algunas declaraciones que desde el transporte le han dado un plazo de 48 horas, pero que no estábamos en un paro indefinido. Es todo realmente muy, muy confuso, Andrea, además a puertas de un feriado largo, que será un feriado religioso, pero no sé si apelando al discurso del presidente, esta festividad religiosa va a ayudar en algo, sinceramente, si va a poner en sintonía a los movilizados o a las autoridades. La verdad es que a estas alturas ya es una situación muy compleja en la que hacer cualquier análisis estará siempre mediado por la situación familiar, personal, por los bloqueos, por que un maple de huevo cuesta 60, 70, 80 pesos y es imposible pensar en comprar carne de res en La Paz. Vemos imágenes en el aeropuerto del Alto, llegando los coolers de plastoformo y despachando taques de coca, ¿no? Porque en Santa Cruz es donde más se consume coca. Entonces, a la locura que hemos llegado con estos 33 días de bloqueos y movilizaciones, Andrea. Así es, Diego, y se siguen sumando, bueno, las voces a otra medida que se podría tomar y se está analizando de volverla legal. Estamos hablando de un referéndum revocatorio que, bueno, varias voces ya están indicando que sería la única salida en esta encrucijada que mencionabas, ¿no? En la que se encuentra el gobierno. Si bien a un principio se le pedía que dialogue con estos sectores que estaban movilizados y, bueno, incluso se los llamaba de vándalos en algún momento y luego se pidió diálogo también con ellos. Sin embargo, ahora ya este sector ya no quiere dialogar y se ve pues el gobierno en esta encrucijada y surgen más voces de que se está pidiendo una revocatoria. Hablábamos también con el asambleísta Rolando Pacheco y él decía, ¿no? De que quizás sería una de las salidas esta revocatoria y analizar con la Asamblea Legislativa, ya que el gobierno estaría dañando, hacía incluso una comparación, decía, el gobierno de Áñez ha dañado al país en un año y el gobierno de Rodrigo Paz lo está dañando en 6 meses. A ver, escuchemos lo que decía el diputado. La gestión de la expresidenta de facto, Yanine Áñez, destruyó el país en un año. Este gobierno en 6 meses está llevando a un colapso. Antes nos decían que Bolivia está en camino a ir a Venezuela, Cuba.
Ahora está acelerando, estamos de ida en camino a ser como Haití, como Sinaloa, debido a la mala política de gestión, al narcotráfico, a los sicariatos que hoy vivimos, mucho más en nuestra querida Santa Cruz, producto del narcotráfico. Es por ende de que vemos que este gobierno, a pesar que no está haciendo nada, que más al contrario nos trae problemas, está totalmente convirtiéndonos en un narcoestado. En la gestión de la expresidenta de facto, Yanine Áñez, salían como moscas los aviones con droga. Hoy ha duplicado. Le han puesto precio al avión, 10.000, 15.000 dólares por avión. Al día, ¿cuánto sale? Y no solamente vía aérea, también por las diferentes fronteras, que no lo digo yo, países vecinos, Argentina, Paraguay, Chile, han denunciado toneladas que está saliendo. Ahora, diputado, ahí surgen voces de un revocatorio. ¿Qué opina al respecto usted? Yo creo que la instancia para decidir si el presidente se queda o no tiene que ser democrática y constitucional. Yo lo escuché decir al presidente, tengo el 54-55% de apoyo. Bueno, pues vamos a un referendo y vamos a ver si esa población lo apoya o no. No con sangre, no con violencia, no con bala. Democráticamente entró y democráticamente saquémoslo, ¿no? Yo insto humildemente a los sectores movilizados a agotar la instancia del diálogo. No estamos haciendo daño. Bien, ahí el diputado también, ¿no? Que decía que podría ser una de las medidas que se podrían tomar, y tomando en cuenta lo que decía también el presidente, de que ha sido elegido con más del 50% y que un referéndum podría también apoyarlo o no en cuanto a esta pregunta que se haría al pueblo, según ya van surgiendo esta nueva solución que se podría dar al país. No sé si realmente sería lo legal, bueno, y la Asamblea ya está hablando, ¿no? De que los asambleístas podrían hacer esta medida o esta propuesta de forma legal. Diego, no sé si sería una solución o no, o si esto conflictuaría más al país. Nosotros hablábamos más temprano con un abogado constitucionalista y nos decía que según este librito, que se llama Constitución Política del Estado, no se puede, porque tiene que llegar a la mitad del mandato, es decir, 2 años y medio. Estaríamos hablando que en junio o abril del 2028 recién se podría plantear un referéndum revocatorio. Entonces, ahí nos decía, la Constitución es muy clara y justo ese acápite es rígido, no hay posibilidad de interpretación, salvo que se modifique, que haya una modificación constitucional, que a estas alturas yo no sé si la Asamblea tendrá la capacidad de poder reunir más de 2/3 y si la salida va por ese lado. Es un momento muy, muy delicado el que estamos, sin lugar a dudas, viviendo en el país. No sé con qué más te encontraste, Andy. Lo que decías, Diego, los choferes han dado un plazo de 48 horas al gobierno para que dé soluciones ya por las filas interminables que se registran en diferentes surtidores. Vamos a ver algunas imágenes en San Pedro, así esas imágenes de filas, pero que superan más de 20 cuadras. La de San Pedro estaría bajando por la 20 de octubre, llega hasta la esquina de la Fernando Huachalla, va subiendo por la Conchitas y la Canónigo Guayón. Entonces ya los choferes han decidido bloquear todo este sector. Han salido con algunos de sus autos que estaban haciendo la fila y bueno, pues ha bloqueado. No solamente se ve filas de vehículos, sino también se ve filas de bidones de gasolina para que obviamente hay vehículos que se han quedado sin gasolina y están parqueados ya sea en su casa o en algún punto de la ciudad de La Paz que ya no han podido movilizarse. Entonces esto ha obligado ya a la Confederación Nacional de Choferes también a dar este plazo de 48 horas. Hablábamos con el secretario ejecutivo, don Lucio Gómez, y él nos decía, ¿no? Que son 48 horas que se le da al gobierno para que cumpla sus demandas en cuanto a la gasolina, que ya debe estar de buena calidad, el que haya abastecimiento totalmente en los surtidores porque quieren trabajar. Y bueno, decían que van a tomar medidas contundentes. No anunció cuáles van a ser las medidas, pero dijo que van a ser medidas contundentes que se va a tomar en las 48 horas si el gobierno no hace caso a sus demandas. Escuchamos lo que decía el señor Lucio Gómez. Lamentamos que siga habiendo la gasolina basura,
Y estamos viendo la escasez que se ve en todos los surtidores del país, no solo de La Paz ni el Alto. Entonces, por lo tanto, también hemos pedido de que mínimamente en las carreteras nos permitan hacer llegar ración seca a todos nuestros compañeros o ingreso de las ambulancias para poder por lo menos socorrer con lo que es la atención médica. Por todas estas circunstancias, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia determina dar un plazo de 48 horas al gobierno para que dé solución al problema que tiene el país. El transporte tiene cuentas pendientes con la banca privada. Tenemos cuentas pendientes con impuestos nacionales, aduanas y otras instituciones y no va a ser posible de poder cubrir. Por eso, precisamente, muy preocupados, también le decimos que a los que están en los puntos de bloqueo, déjenlo por humanitario, inclusive que dejen que todas aquellas movilidades dejen mínimamente llegar de origen y destino. En estas 48 horas, ¿qué podría suceder, don? No, nosotros estamos dando el plazo de 48 horas para que se resuelva el problema de lo que es el gobierno central, el problema que existe en nuestro país. Sino, ¿qué podría suceder? Sí. Nosotros vamos a tomar las medidas inmediatas que el caso aconseje, porque ya basta, ya no podemos seguir tolerando este tema. Se decía algunas voces de algunos transportistas que se unirían a la pedida de la renuncia del presidente. ¿Esto va a ser así? Nosotros no nos vamos a meter con lo que es la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana es otra institución. Lo que es del Túpac Katari, lo que es la Confederación Única de Campesinos, otra institución. Nosotros somos netamente transportista, incorporado al urbano, interprovincial, interdepartamental, internacional de carga y pasajeros. ¿Van a pedir el diferimiento también de créditos? ¿O no? Sí, ya no diferimiento, si no queremos que de verdad no se cobre los intereses correspondientes al diferimiento, es para que nosotros tengamos las sanciones y multas correspondientes. Bien, ahí hablábamos con don Lucio Gómez que decía, ¿no? Son 48 horas que se le da este plazo al gobierno para que ya dé solución y que las filas que vemos en diferentes surtidores que son interminables, pues ya acaben, porque son varios días que diferentes transportistas están esperando que el combustible llegue para poder trabajar también. Incluso decían que son más de 2 noches que están esperando y que los surtidores pues están cerrados. No hay cisternas que lleguen por lo menos a diferentes surtidores de la ciudad de La Paz, Diego. Y escuchamos relatos, Andrea. Bueno, la diputada Lisa Claros te decía que a Yayagua sí llegaron cisternas. Alguien me comentaba que también vio entrar cisternas hacia el norte de La Paz, en todo caso hacia la zona de los Yungas. Y claro, ahí la pregunta será, ¿y por qué no llegan esas cisternas a la ciudad de La Paz? Nos podrán decir por los puntos de bloqueo, pero si van al departamento de La Paz, al norte, en la ciudad, podríamos entender que llegaría. Había filas por combustible en Santa Cruz, pero resulta que desde la frontera con Paraguay y con Argentina, de donde se compra combustible, hasta Santa Cruz, no hay puntos de bloqueo. Entonces, ahí se va complicando aún más la situación y claro, ante unas voces y otras, es difícil hacerle el seguimiento a qué, o por lo menos comprender qué es lo que está ocurriendo. No sé si te encontraste con algo más, Andy, en tu recorrido. Bueno, estamos por lo menos en la Plaza Murillo esperando de que llegue una marcha, ¿no? Que se había anunciado de las juntas vecinales que estarían bajando desde la zona de Pampajás, incluso, bueno, esto en contra del desabastecimiento de alimentos que las familias paseñas están viviendo. Un cabildo también que se está realizando en la ciudad del Alto, donde incluso se veía algunas imágenes que el señor Argollo estaría participando de este cabildo. Y bueno, recordemos que la justicia también ha indicado de que no habría retirado esta orden de aprehensión a este dirigente, ¿no? Veamos qué vaya a suceder más adelante, qué determinaciones vayan a ocurrir también. Hay más sectores que se van sumando, bueno, pues a esto que estamos viviendo, que ya está llegando al límite, ¿no? Estamos
ya en una forma de alarma, se podría decir, en cuanto sobre todo al desabastecimiento de alimentos para las familias paceñas y alteñas. Diego, mañana seguramente van a haber más informaciones en cuanto a este cabildo, por lo menos que se está realizando, o de otros sectores más. Incluso había una conferencia de prensa que se va a brindar en minutos más del sector de los bordadores, que están preocupados si el Gran Poder se vaya a suspender nuevamente o incluso ya no se vaya a realizar. Dicen que serían pérdidas millonarias las que se vayan a realizar, sobre todo para este sector que no trabaja de una semana, trabajan incluso un año entero y bueno, esto podría afectarlos demasiado, ¿no? Más sectores que se van sumando a esta emergencia que llaman ya con lo que ocurre con estos más de 33 días que estamos pues con esta problemática en el país, Diego. Muy bien, Andy, muchas gracias. Como siempre, una última, más allá del cierre de la Plaza Murillo, en el Prado, por ejemplo, hay minibuses, a pesar de que en teoría hay un paro de transportes indefinido, pero en la vida real vemos que sí hay algún vehículo del transporte público prestando el servicio. No sé con qué panorama te encontraste. Sí, Diego, bueno, a pesar de este paro indefinido que mencionaba, sí hay algunos vehículos que están trabajando. No es obviamente la fluidez que se veía antes, ¿no? Pero sí hay minibuses, hay micros incluso que están trabajando, taxis y trufis que se animan a salir. Me imagino que cargan la gasolina y bueno, van a trabajar porque hay que pagar, pues hay que pagar alquileres, hay que pagar los alimentos y es con lo que se sustentan muchos de los transportistas, ¿verdad? Entonces, sí hay más que la anterior semana. El viernes ya veíamos algunos que tímidamente salían, pero hoy sí se ha visto más movilidades. Ayer también se veían más movilidades que están trabajando. Recordemos que hay muchas movilidades que están pues con el GNB, con el gas, ¿verdad? Entonces, estos pueden trabajar tranquilamente, sobre todo los micros, que son los más beneficiados, se podría decir, porque son transporte público masivo y son los que están saliendo con total normalidad. Lo que sí les está afectando es los bloqueos que se están generando en diferentes surtidores. Hablábamos de lo de San Pedro, que están cortando varias vías y bueno, llevan hasta un cierto lugar a la población y ya les dicen, está bloqueado, de acá me doy la vuelta, digamos, ¿no? Hay también tramiaje, que algunas de las personas se han estado quejando de que bueno, se estaría aprovechando también esta situación. Veamos, la población siempre es la más afectada, Diego. Sin embargo, bueno, ese es el panorama, ¿no? Hay movilidades que están trabajando, incluso ya con los letreros hasta el centro paseño o hasta donde se pueda con estos bloqueos. A río revuelto, dice un viejo adagio, ¿no? Gracias, Andy. Como siempre, a pesar de la complicada situación, en el lugar de la noticia, actualizándonos sobre qué es lo que está ocurriendo en este día 33 de conflicto. Si todo va bien, nos vemos mañana. Andy, gracias. Hasta mañana, Diego. Vamos a seguir informando. Bueno, sigan viendo los portales también de La Razón para estar muy informados. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a nuestra compañera Andrea Taboada desde Kilómetro Cero con la actualidad informativa, lo que